Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda Jocelyn Rodríguez, jefa del área de educación en Interbank. Este mes tenemos un webinar como todos los meses para seguir aprendiendo más. El tema de este mes es cómo tener una comunicación eficaz, un tema sumamente importante, sobre todo en un contexto como el actual, en el que necesitamos comunicarnos de manera virtual mucho más seguido que antes. El invitado al que estamos trayendo es un invitado de lujo, Gianfranco Obrero, actor y comunicador. Seguro muchísimos de ustedes ya lo conocen. Bienvenido, Gianfranco. Muchas gracias, Jocelyn, por la invitación. Estoy muy contento de poder estar con ustedes hoy día. Hoy día vamos a hablar de comunicación eficaz. Y me gustaría centrarme en esta segunda palabra antes de comenzar a hablar de la comunicación. ¿A qué le decimos comunicación eficaz? Desde mi punto de vista, a aquella que consigue un objetivo que estamos persiguiendo. Cuando hablo de un objetivo, hablo, por ejemplo, de que el directorio me apruebe un plan de trabajo, de que me den un presupuesto, de que la gente me apoye, o lo que fuera. Que compren una propuesta que yo estoy haciendo, por ejemplo. Sin embargo, muchas veces la sensación que tenemos al tener que hablar delante de una audiencia, cualquiera que sea, el directorio o una audiencia más grande, el personal de una empresa, por ejemplo, lo que hacemos principalmente es soltar un montón de información, que no necesariamente es relevante para la gente que está escuchando, aunque sí lo puede ser para nosotros. Y el hecho de solamente hacer la presentación consideramos que es ya un objetivo. Yo discrepo de eso, creo que el objetivo va más allá. Objetivo es proponerle a alguien que haga algo que yo quiero que haga. Y en tanto eso se consiga, podemos decir que hemos sido eficaces en el trabajo que estamos haciendo. Entonces, vamos a comenzar a hablar de comunicación y ver cómo la comunicación funciona. La comunicación es un fenómeno que no solamente pertenece a los seres humanos. Los insectos se comunican y otro tipo de animales, especialmente los mamíferos, tienen una comunicación mucho más potente de lo que uno se puede imaginar. Las ballenas, los delfines, los monos y otras especies logran comunicaciones muy concretas, muy específicas, pero que son finalmente comunicación. Pueden alertar a los otros miembros de la manada de un peligro inminente. Hay el caso de unos monos aulladores, lo cuenta Yuval Noah Harari en Sapiens, que respondían directamente a un sonido que indicaba si es que el peligro venía de arriba o de abajo. Grabaron esta información, la pusieron con otros monos aulladores, y estos monos, cuando escuchaban un sonido, miraban hacia arriba buscando el peligro. Y cuando recibían el otro sonido, miraban hacia abajo buscando el peligro. Sin embargo, la comunicación humana es mucho más compleja que sencillamente alertar peligros. La comunicación humana tiene la palabra, y la palabra es la gran diferencia. Esa palabra no solamente puede transmitirnos sobre un peligro, sino puede hablarnos de la calidad de ese peligro o cualquier otra cosa. Podemos usar ideas abstractas, podemos mentir, podemos hacer ficciones, podemos crear un montón de universos paralelos solamente con la palabra. Pero lo interesante es que en el origen somos animales. Definitivamente, venimos desde los primates y nos hemos convertido en este sapiens, en este ser extraño que se mueve en el mundo. Pero la palabra ha cobrado importancia por un lado, poniéndose como eje de la comunicación, cuando tenemos todo el resto de cosas, nuestras acciones, la manera como emitimos esa palabra, que forman parte de este gran conjunto que se llama comunicación. Lo importante es que esa comunicación a la cual hemos llegado es una comunicación aprendida. No es que existió desde el inicio de los tiempos, no es verdad. Si nos ponemos a pensar en una persona que recién nace, un bebé, recién nacido, llora, y decimos, eso es comunicación. Y en realidad no. El bebé está desconcertado, se ha vivido 9 meses en el útero de la madre y de pronto está frente a un lugar lleno de luz, de bulla, tiene frío, etc. Y lo que hace instintivamente es llorar, emitir un sonido absolutamente instintivo. La madre lo reconoce y lo asiste. Y a fuerza de repetición, entre el llanto y la respuesta que tenemos a ese llanto, el niño comienza poco a poco a identificar que esa forma de llamado hace que aparezca esta señora que soluciona todos sus problemas. Entonces, poco a poco, él va a utilizar un llanto que ya no es llanto, que puede ser una ficción, y sencillamente la madre aparece
porque sabe que la está llamando. Poco a poco irá incorporando los otros elementos de la comunicación, la gestualidad, el uso de las manos, etcétera, todo. Lo importante de este fenómeno que les estoy contando es que este proceso de aprendizaje no es un proceso que termina en la niñez, sino es que es un proceso que dura a lo largo de toda la vida. Cada vez que tenemos una crisis, cada vez que nosotros nos enfrentamos a un cambio de una situación, lo que va a suceder es que aprendemos una nueva forma de comunicarnos. Si cambiamos de trabajo, de un trabajo a otro, pues las condiciones de comunicación de ese trabajo, que son las mismas, utilizamos las mismas palabras, pero hay una cultura laboral y una manera de dirigirse a los otros. Tenemos que aprenderla. En el caso de la pandemia fue muy claro. Nos comunicábamos siempre presencialmente y de pronto tuvimos que reunirnos a través, por ejemplo, de la virtualidad. Y eso implicaba un cambio también en la manera de comunicarnos. Entonces, quiero que piensen desde este momento que todo lo que hagan de ahora en adelante va a seguir siendo un aprendizaje en términos de comunicación. No terminó la comunicación. Entonces, si tenemos este principio, creo que lo que hay que hacer ahora es definir qué cosa es la comunicación. Y la comunicación básicamente se basa en esto. Tenemos un emisor, un mensaje y un receptor. El emisor y el receptor se van a conectar a través de este mensaje. Y por lo general pensamos que eso es la comunicación. Sin embargo, este esquema está incompleto. Es un esquema al que le falta algo. Y es la parte del receptor, que muchas veces no la tomamos en cuenta. El receptor, al mismo tiempo que nosotros estamos hablando, está emitiendo mensajes. Nos está diciendo, me aburre lo que dices, oye, qué entretenido eso que estás diciendo, ay, ¿a qué hora termina este tío? Entonces, este receptor nos está mandando un mensaje, y si nosotros no escuchamos ese mensaje, estamos fritos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué está pasando. Ese es el famoso feedback. ¿Y por qué es tan importante el feedback? Porque nos va a hablar de una relación que estamos estableciendo con nuestro interlocutor. Lo importante de este proceso circular es que, de alguna manera, si nosotros no prestamos atención a esa parte importante de este receptor, a este mensaje que nos está enviando constantemente, nuestro mensaje, nuestra comunicación no va a ser eficaz. La razón es muy simple. Comunicarse es negociar con el interlocutor. Estamos negociando permanentemente con el interlocutor. ¿Para qué? Para conseguir un objetivo. Ahora centrémonos en el lado del mensaje propiamente dicho. Cuando hablamos de mensaje, estamos hablando de dos partes fundamentales. Por un lado, lo que es el mensaje consciente, ese texto, eso que decimos, eso que en algunas formas también se llama comunicación verbal. Y por otro lado, tenemos el lado inconsciente, el lado que nosotros no controlamos, el lado que habla de nosotros, que dice cómo nos sentimos en ese momento. Ese mensaje inconsciente está asociado a lo que es la comunicación no verbal. Es decir, todo aquello que decimos sin decirlo en palabras. El ejemplo que siempre uso es el de: estoy muy contento de estar con ustedes esta noche. Y seguramente ustedes dirán, no está contento. Pero si lo que dije es que estoy muy contento de estar con ustedes esta noche, ¿cómo pueden decir que no estoy contento? Porque me vieron hacerlo. Lo que yo dije y lo que yo hice estaban en contradicción. Y ustedes escogieron lo que yo hice. O sea, si la palabra fuera tan importante, ustedes se habrían quedado con la palabra. Pero no, ustedes hicieron una elección, privilegiaron aquello que yo hice. Por eso es tan importante conocer cómo funciona la comunicación no verbal. No quiere decir que la comunicación verbal no sea importante, claro que lo es. Pero en la medida en que esta comunicación verbal y esta comunicación no verbal coincidan, sean congruentes, entonces nuestro mensaje va a funcionar. De otra manera, no. Hablemos ahora de los componentes del lado verbal, del lado consciente. Vamos a comenzar con la parte más importante y que estoy seguro que ustedes le dan la importancia de vida, que es el nivel de información. ¿Cuánto sé de lo que voy a hablar? Conozco todas sus aristas, conozco todas las fases, tengo la información correcta, clara, consistente, tengo información de lo previo, tengo información eventualmente de una proyección. Yo necesito esa información y tiene que ser muy clara y consistente.
Esto no quiere decir que yo voy a dar toda esta información, pero es importante que yo la tenga y que de alguna manera la tenga estructurada en mi cabeza. Entonces, el tema de la información, de la data, es básico. Tenemos que saber claramente de qué estamos hablando. A eso se suma un elemento secundario, que es la audiencia. ¿Por qué es tan importante la audiencia? Porque la audiencia es quien va a determinar qué tipo de discurso voy a hacer. O sea, yo no voy a hablar exactamente de la misma manera al directorio que está pensando en, por ejemplo, ver cómo son las ganancias o cuál es la proyección de la compañía, que a mis colaboradores, con quienes yo tengo una relación diferente y necesito otro tipo de cosas. Una cosa que siempre me sucede es cuando escucho que de pronto un gerente le habla al cuerpo de ventas, a la parte comercial de la empresa, y les habla del EBITDA. Y digo, ¿y eso qué les interesa a los comerciales? El EBITDA es una cosa que le interesa más a los accionistas, al directorio, a la gerencia general, al gerente financiero, les interesa. Pero a los trabajadores les interesa cuál es la ganancia de la empresa, a menos que sea por sus bonos, pues no les va a interesar más. Entonces, ¿qué tipo de mensaje le voy a dar? Yo tengo la información del EBITDA, pero ¿es necesaria para el área comercial? ¿Es la más importante? Y como eso, piensen tantas cosas. ¿Qué información voy a generar? ¿Qué información voy a dar? Y eso depende de la audiencia. Ahí tenemos que pensar si la audiencia está a favor o en contra, si por ejemplo está recelosa o desconfiada, si la audiencia tiene algún conocimiento o no tiene ningún conocimiento del tema, para saber cómo vamos a aproximarnos. Por ejemplo, las relaciones entre una minera y las comunidades adyacentes tienen que valorar una serie de cosas, desde la cultura de la comunidad adyacente hasta las pretensiones que tienen. Obviamente la minera está comprando tierras y ellos dicen, acá podemos subir los precios, pero la minera tiene que saber cómo poner los cotos o los pares para poder funcionar de una manera coherente y no que se disparen los precios. No es que no tengan el valor que los otros piden, sino que sencillamente el mercado puede determinar una serie de cosas. Pero lo importante de lo que les estoy diciendo es que tenemos que conocer a la audiencia. En tanto la conozcamos, es mucho más fácil trabajar. Aun si la audiencia es una audiencia rebelde, tenemos maneras de entrar. Entonces, ya vimos por un lado lo que es la información, por otro lado lo que es la audiencia. Y ahora viene el tercer punto, que es el con el que comencé en realidad este webinar, que es el tema del objetivo. ¿Qué cosa es el objetivo? Es eso que yo propongo que haga el otro. Se los voy a plantear de esta manera muy simple. ¿Qué quiero que tú hagas? Así de simple. ¿Qué quiero que tú hagas con lo que yo te digo? Muchas veces, cuando a mis alumnos les pregunto, ¿qué quieres? ¿Qué estás buscando? Me dicen, yo quiero informar. Informar no es un objetivo. Informar es lo que yo voy a hacer. Pero cuando yo informo, ¿qué quiero que hagas tú? Quiero que tomes una decisión, quiero que tomes en cuenta esto que te estoy diciendo para tomar una decisión. Ok. Entonces, informar no es solo informar. Ahora, digamos que me piden un informe. Me dicen, Gianfranco, preséntame un informe. Ok, presento el informe, porque me lo han pedido. ¿Qué cosa quiero? Miren, hasta que me digan, oye, buen trabajo, eso está muy bien, eso es un objetivo. Quiero que me digan que mi trabajo está bien hecho. Pero es la acción que va a hacer el otro, no la que hago yo. Y cuando planteamos el objetivo de una manera clara, todo el discurso tiene una dirección, porque estoy yendo hacia eso. Yo quiero que firmes el contrato, yo quiero que me des un aumento, yo quiero que el directorio apruebe mi propuesta. Eso son efectivamente objetivos. Lo otro es sencillamente lo que yo voy a hacer. Yo les voy a decir, les voy a hablar, les voy a contar, es lo que tú vas a hacer. Pero importante es lo que tú quieres que el otro haga. Piensen siempre en el concepto de objetivo. Inclusive, en un discurso de fin de año, de cierre del año, y nos tenemos que dirigir a la empresa, muchas veces les damos un montón de información que no es totalmente relevante. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que ellos están exactamente interesados en eso que yo estoy interesado. Entonces, si consideramos que la audiencia tiene ciertos intereses y consideramos que podemos plantear un objetivo claro, yo quiero que trabajen de una manera más intensa, más proactiva, eso sí es un querer. Que tú trabajes de manera más intensa o más proactiva, eso sí es un objetivo.
Entonces podemos plantear las cosas y decir, miren, esto es lo que funcionó, y funcionó por esto y por esto. Y si nosotros el siguiente año continuamos por esta senda, teniendo características como esta y esta, pues obviamente vamos a tener una respuesta positiva. El otro tema es el storytelling, el contar una historia. Un día me encontré con una señora que trabajaba en el área de finanzas y al entrar a su oficina tenía un montón de pantallas llenas de números. Y le dije, ¿cómo puedes vivir en todos esos números? Y me dijo, no, a mí los números no me interesan. Me interesa la historia que está detrás de los números. Decir que hemos decrecido un 2% o que hemos crecido un 7%, ya. Pero ¿cuál es la historia detrás de ese 7% o de ese menos 2%? ¿Cuál es la historia que está detrás? El storytelling es contar un cuento. Finalmente, vamos a contarles un cuento, los vamos a atrapar a través de la historia. No basta con los datos. Probablemente un gerente financiero me diga, no, pero los datos son importantes. Claro que son importantes, pero no bastan los datos. Tenemos que aprender a contar la historia, obviamente, en función de la audiencia. Entonces, storytelling quiere decir hacer el cuento. ¿Cómo comenzamos, por ejemplo? Comenzamos diciendo algo que sucedió. Y la gente, se pega a la historia. Y ese algo que sucedió me sirve como ejemplo para poder contar lo que vamos a hacer. La idea del storytelling es crear unas condiciones para que la gente preste atención a lo largo de toda mi exposición y que sienta que de alguna manera adquirió algo. Si yo le doy solamente datos, los datos entran por acá y salen por acá, se olvidan. Pero si el dato está asociado a un cuento, a una historia, el dato permanece. Entonces, contar la historia es un tema fundamental. El siguiente tema está asociado también al storytelling, pero tiene que ver con la estructura emocional del discurso. ¿Qué quiere decir esto? Que un discurso no es plano. Un discurso no solamente funciona con aquello que, digamos, con una línea flat, una línea horizontal. El discurso funciona así, con pequeñas subidas y bajadas. ¿Qué cosa quiere decir estructura emocional del discurso? Por ejemplo, yo comienzo a hablarles sobre un tema específico presentándoles un problema. Y les digo, tenemos un problema muy serio en la empresa porque no estamos ganando lo suficiente, mejor, peor, estamos perdiendo plata. Si yo ante un auditorio que está relacionado con la empresa le digo que estamos perdiendo plata, el auditorio inmediatamente va a tener una suerte de angustia. Y esa angustia tenemos que manejarla. Entonces, si yo presento la angustia primero y consigo la atención a través de la angustia, inmediatamente después lo que voy a ofrecer es una solución. Y esa angustia se calma. Pero eso abre el espacio para que mi solución entre por un carril clarísimo. Entonces, presento un tema que crea un problema, presento una solución. Pero la solución tiene un problema. Otra vez viene el susto. Y ese problema se puede resolver así. Menos mal. Y pasamos siempre de una estructura de angustia a una de solución. Esa estructura va haciendo esto a lo largo de toda la presentación. Y si sabemos manejarla correctamente, lo que vamos a crear es un proceso de atención permanente durante la comunicación. Y finalmente, otro elemento que es muy importante es que las cosas no pasaron, ni van a pasar, están pasando. Tenemos que pensar en una especie de presente constante. Si yo les cuento lo que sucedió en la empresa, que tuvimos este problema y el otro problema allá y no sé qué y no sé cuántos, así como se lo estoy contando, son cosas que ya pasaron. Pero si yo les cuento que en una situación tal se presentó este problema y cuando tuvimos que decidir qué cosa hacer, estuvimos pensando hacer esto o hacer lo otro. Decidimos esto. ¿Y qué sucedió? Que esto y esto. Entonces, les voy contando como en un presente, como que las cosas están sucediendo y voy dándoles los problemas y las soluciones permanentemente, relacionado con lo que es la estructura emocional del discurso. Pero el problema es que cuando ya sucedió, entonces ya sucedió y ya no tiene importancia y ya se solucionó. No, podemos aprender a contar con mucha más intensidad. Y al mismo tiempo, cuando hacemos una propuesta a futuro, lo que sería, no lo voy a plantear como una condición, lo voy a plantear como una condición presente.
Entonces, con esta ampliación vamos a conseguir esto, esto y esto. Sin esta ampliación vamos a quedarnos como estábamos antes perdiendo plata. Entonces, ya tengo el proyecto futuro presentado como una solución hecha, consistente, ya está ahí. Vamos a hablar ahora de los componentes paraverbales, o sea, los que no tienen que ver con el discurso propiamente dicho, sino tienen que ver con la forma como lo hacemos. ¿Qué son estos componentes paraverbales en la comunicación? Cuando hablamos, no solamente va el mensaje como si estuviera escrito en un libro, sino que además nosotros estamos poniendo tonos, pausas, tenemos una relativa fluidez. Todos estos elementos forman parte del discurso también. Es decir, si yo, por ejemplo, comienzo a dudar cuando hablo, ustedes van a sentir inmediatamente este tipo no sabe de qué está hablando, está nervioso o cualquier cosa por el estilo. Entonces, la fluidez es un componente fundamental. Cuando nosotros escuchamos a una persona que habla y que habla fluidamente, lo primero que sentimos es, mira, esta persona parece que sabe de lo que habla, ¿no? O muchas veces decimos, no, él sabe de qué está hablando, él tiene conocimiento del tema. Y muchas veces no es más que eso, sencillamente la fluidez trabajando correctamente. Cuando tenemos una buena organización del discurso, en base al storytelling que les he dicho, en base a una secuencia ordenada y lógica, y además tenemos fluidez, automáticamente sentimos, esta persona sabe de qué está hablando. Pero a eso hay que añadirle dos elementos más. Uno son los tonos. Y los tonos no son tonos inventados, no son tonos que uno tiene que hacer para hablar de una manera especial, porque no se trata de hacer tonos por hacer tonos. Los tonos están asociados íntimamente a aquello que nosotros estamos diciendo, a la manera de resaltar palabras, de minimizarlas. Por ejemplo, si yo quiero que una palabra tenga un énfasis, no voy a gritarla, ni voy a hacer de una manera extraña. Lo que voy a hacer sencillamente es alargar la palabra y subir ligeramente el tono. Entonces, cuando explico esto, se dan cuenta que esto no está en la misma línea melódica. Cuando explico esto, estoy en una línea diferente. Y además alargo las vocales, de manera que la palabra dura más. Es como ponerle en negrita. Entonces, separo una palabra de las otras, o separo una palabra de las otras, o separo una palabra de las otras, o separo una palabra de las otras. Y ustedes han escuchado en cada vez que yo he trabajado con un tono diferente en cada palabra, y es la palabra donde yo he puesto el énfasis. Ese trabajo es un trabajo que se tiene que ejercitar, no sale solo. El otro tema son las pausas. Y las pausas son de dos tipos. Tenemos pausas que son pausas hacia arriba, que son las pausas que se dejan colgadas, que son las que hacen que nosotros esperemos una respuesta, que debería concluir la frase. Se dan cuenta que cada vez que estoy diciendo eso me estoy quedando como arriba para poder después cerrar. Esas pausas son útiles cuando nosotros queremos generar una cierta expectativa. Entonces generamos esa pausa hacia arriba y todos esperamos que la frase concluya. Por otro lado, tenemos la pausa hacia abajo, la que cierra. Entonces, si yo digo, ponemos esta frase hacia arriba, terminó. Ponemos esta frase hacia arriba, se queda colgada. La idea de la pausa es muy importante, porque la pausa muchas veces, la pausa final, la pausa hacia abajo, la que cierra, es la pausa que da la idea final. Cuando terminan una de estas cosas y hacen una ligera pausa, ese concepto queda retenido por la gente. Obviamente no van a estar pensando en todo esto en el momento que hablan, esto requiere una práctica, pero es muy importante saber que así funciona. Fluidez, obviamente organización, fluidez, énfasis y pausas. Esos tres elementos forman parte de este universo paraverbal. Esto, digamos, tiene un valor esencial cuando tenemos que hacer un discurso,
medianamente largo. Si contamos la historia toda plana de esta manera, obviamente a los 2 minutos la gente va a quedar totalmente aburrida y no nos van a prestar atención porque sencillamente estamos diciendo todo exactamente de la misma manera. Necesitamos que haya inflexiones. Entonces les decía que esto no es una cosa que se puede imponer. Esto está asociado a lo que estamos diciendo, a las marcas donde nosotros queremos definir que haya una atención especial del oyente. Es una cuestión orgánica, no es una cuestión que se hace a voluntad para que haya sonido o sonoridad. Es una línea melódica que está asociada a lo que estamos diciendo y que forma parte de estos componentes no precisamente verbales, sino en este momento paraverbales, o sea, asociados a lo verbal, pero que no son lo verbal propiamente dicho. Si lo piensan desde el punto de vista, por ejemplo, del texto escrito, se van a dar cuenta que hay una diferencia. O sea, en el texto escrito lo que podemos hacer es subrayar la palabra, ponerla en cursiva o ponerla en negrita. Y ahí marcamos una palabra especial. Pero cuando hablamos, eso sucede de otra manera, y sucede en el momento mismo que lo estamos diciendo. Veamos ahora cómo funciona la comunicación no verbal. Cuando hablamos de comunicación no verbal, estamos hablando entonces de un conjunto de movimientos y de acciones que nosotros hacemos cuando estamos emitiendo un discurso, relacionándonos con un oyente, buscando un objetivo específico. ¿Cuáles son los más importantes? Voy a mencionarles algunos, no todos, pero los más importantes. La primera parte, digamos, fundamental es la mirada. ¿A dónde diablos miro? En estos momentos estoy haciendo un webinar y los estoy mirando a la cámara, me estoy dirigiendo a ustedes. Y ustedes que están observando en estos momentos esta transmisión, están sintiendo que yo los estoy mirando. Y por el solo hecho de mirar a la cámara va a ser los ojos de ustedes. Quiero que recuerden una cosa. Nunca, jamás nos vamos a comunicar con todos. Siempre nos vamos a comunicar solo con una persona. En estos momentos, ustedes están sentados probablemente frente a su computadora o con su smartphone o una tablet mirando este webinar. Pero son ustedes solos. Yo me estoy dirigiendo a ti que me estás escuchando. Puedo usar el ustedes, pero el hecho de que yo esté mirando a la cámara me vincula contigo que estás detrás de la computadora. Ahora imagínense eso en el modo presencial, o sea, estoy delante de un auditorio, estoy delante de una mesa de directorio. ¿Cómo voy a mirar? La mirada es el canal de la comunicación. Entonces yo voy a mirar a uno por uno, distribuyendo mi mirada de una manera relativamente homogénea y con un ritmo que no es necesariamente el ritmo del discurso. Yo lo que voy a hacer es ir distribuyendo y haciendo contacto con la gente, de manera que cada vez que hago contacto con esa persona se convierte en ese uno del que yo les estaba hablando. El concepto de todos solamente existe en la cabeza del hablante. El oyente que está sentado al frente se siente uno, independiente, no tiene que ver con los demás. Entonces, si nosotros somos capaces de tocar esa fibra de ese oyente independiente a través de la mirada, va a sentir, esta persona me está hablando a mí. Y eso no tiene precio. Muchas veces lo que hacemos es enterrar la cabeza en el discurso o dirigirnos a un punto vacío. No sé quién dijo en algún momento que mirar a un punto vacío en el espacio era la manera de dirigirse a una audiencia. No, la audiencia quiere que los miren. La pregunta que usualmente me hacen es, ya Franco, pero si hay 100 personas, ¿tengo que mirar a las 100? Nunca, jamás vas a mirar a las 100. Pero en este barrido que les expliqué, lo que vas a hacer es mirar a uno acá, uno allá, otro ahí, otro aquí y otro allá. Y puedes ir variando esa gente. Pero obviamente a la persona que está en la 10ª, 12ª fila, no la van a poder mirar, está demasiado lejos. Entonces nosotros centramos la mirada y cuando nos dirigimos más atrás, buscamos algún rostro para mirarlo directamente. La idea es mirar de frente, pero mirar de frente implica además mirar con el rostro orientado hacia la persona. Y este es el segundo tema. ¿Cómo voy a mover mi cabeza? Si yo les hablara así, si yo les hablara girando ligeramente y usando solamente mis ojos y no mi nariz, o sea, no orientando mi rostro completamente, ustedes podrían desconfiar de mí. ¿Por qué esta persona me mira de costado?
Y es claro, así no soy transparente, así sí, así no, así sí. Y ustedes van a escoger esa transparencia. Si yo miro de frente, no estoy huyendo. Este concepto de estar frontal a la audiencia es fundamental. Y ustedes me dirán, pero si hay una persona que está a tu derecha y la miras, ¿cómo la vas a mirar? Pues yo voy a voltear con mi rostro y mis ojos y voy a orientarme a esa persona. ¿De acuerdo? O si estoy mirando a esa persona y yo regreso donde ustedes así, la sensación es diferente, así es mucho más potente. Entonces, tenemos la mirada asociada al movimiento de la cabeza. Tenemos otro movimiento de la cabeza que también es importante, que es la inclinación de la cabeza en este sentido, que es cuando yo los miro así y de alguna manera genero una sensación de soberbia. Les estoy explicando que la comunicación funciona así o asá. O eventualmente entierro mi mentón y les hablo así. Y esta sensación es como si yo me estuviera subordinando. La idea es que estemos orientados en el sentido horizontal y en el vertical también con la audiencia. Si la audiencia está más abajo, ustedes inclinarán la cabeza hacia abajo porque allí está la audiencia. Y si está más arriba, tendrán que hacer esto. Pero si la audiencia está a nuestro nivel y nosotros le hablamos así, puede parecer soberbio. Y tenemos otra cosa que a veces es habitual, sobre todo cuando somos un poco tímidos, que es hablar inclinando la cabeza a un lado, como pidiendo un favor. Si ustedes quieren pedir un favor, está muy bien, pero si quieren dar una orden o quieren dar una indicación y lo hacen de costado, lo que va a suceder es que la persona no va a sentir la orden, sino como favor. Entonces tenemos que saber trabajar esos mecanismos, ¿no? Hay otros muy importantes y uno de ellos está asociado a lo que hablaba antes de los componentes paraverbales. Cuando yo quiero hacer un énfasis, el énfasis está asociado a la voz, esencialmente a la voz. Pero muchas veces cuando quiero hacer énfasis, lo que hago es usar mi cabeza como el elemento para dar apoyo a lo que estoy diciendo. Y si ustedes me ven a mí hacer un discurso con este tipo de movimiento, lo que van a sentir es, ¿por qué está golpeando así la cabeza? Se van a preocupar más de mi cabeza que de lo que estoy diciendo. Esto tiene un sentido. Es que el movimiento prima sobre la palabra. O sea, el movimiento va a ser lo primero que vemos. Entonces, si yo hago un movimiento, digamos, voy a hacer un movimiento como este mientras estoy hablando, ustedes van a estar atentos a mi mano moviéndose más que lo que estoy diciendo. Porque la mano se está moviendo. En el momento que mi mano deja de moverse, deja de estar haciendo un movimiento repetitivo, ustedes van a prestar atención a lo que yo estoy diciendo. Entonces hemos visto la mirada, hemos visto la cabeza y ahora vamos a hablar de las manos, cómo funcionan las manos. Les decía hace un momento que un movimiento repetitivo podría estar llamando la atención. Sin embargo, las manos, colocándolas más o menos a la altura donde las tengo yo ahora, entre el ombligo y, digamos, el final del tórax, del esternón, acá en este espacio, este es el espacio natural de las manos, es el espacio donde las manos van a aparecer. Mucha gente utiliza las manos abajo, a veces atrás, como si estuvieran dando examen, o a veces las usa demasiado arriba, comprometiendo esta parte que es la parte que trae la mayor cantidad de información. Las manos no son el discurso, pero apoyan el discurso. Entonces, yo voy a observar principalmente el rostro de mi oyente. Es el punto de atención principal, porque ahí están las emociones, ahí se van a marcar un montón de información. Pero las manos lo que van a hacer es colaborar con el discurso. Hay diferentes tipos de gestos, hay diferentes tipos de uso de manos. Pero el que más me interesa a mí, el que quiero proponerles, es el que se llama el gesto ilustrador. Es el que nos ayuda a entender algo y colocarlo en un lugar. Ustedes están hablando conmigo, están escuchándome en este caso, y esta mano que yo he dejado acá quieta, deja algo en este lugar, que yo lo podría desplazar a este otro lugar, o hablarle de dos cosas distintas. Ustedes no van a estar prestando atención a mis manos, van a estar prestando atención a mi discurso, pero la mano hace que el discurso se vuelva tangible, que ustedes lo puedan tocar, lo puedan aferrar. Entonces yo les puedo hablar de un proyecto de largo plazo, les puedo hablar de un almacén y otro almacén acá que van a estar interconectados. Y ustedes van a estar viendo el almacén y la interconexión. Les puedo hablar que tengo documentos importantes para presentarles y en esta mano ustedes están viendo documentos. Porque lo que estoy haciendo es ejemplificar.
darle una ilustración a aquello que estoy diciendo. Pueden agrandar algo, pueden achicarlo. Aprender a usar las manos es un recurso muy útil en la comunicación. Pero ojo, las manos no deben invadir el espacio de la cara. O sea, si yo trabajo con las manos muy altas, obviamente acá tengo una competencia muy fuerte en estas manos. La idea es que mis manos estén en una posición que me permita ejemplificar. Una manera que yo le propongo a mis alumnos es que tengan como una especie de sensación de que acá hay una maqueta donde ellos pueden colocar cosas. Y eso les permite, de alguna forma, ubicar las cosas acá. Pero también hay gestos que no necesariamente implican eso, sino que, por ejemplo, cuando digo esto no va más, ustedes están viendo un gesto de cancelación, que es bastante claro. O tenemos que abrir las posibilidades, o decirles a ustedes y mis manos van hacia adelante. ¿De acuerdo? Tenemos formas de hacerlo. Hay algunas formas. Ayer trabajaba justamente con una muchacha que estaba haciendo un discurso de corte político y hablaba siempre con sus manos así. Le decía, pero ¿y qué tal si haces una cosa que hacía mucho Obama, que es usar el golpecito de la mano? Entonces yo puedo decir, y en ese momento, justamente allí es donde nosotros tenemos que trabajar. Y ese allí es tan preciso y es tan contundente que lo vemos. Entonces las manos deben ser nuestro gran aliado. ¿Qué pasa con las manos? Que es muy importante. Que muchas veces las mantenemos muy restringidas, muy pegadas al cuerpo. Y entonces lo que tenemos es un uso del espacio muy limitado. La idea es que las manos puedan moverse, que tengamos la amplitud de poderlas extender, pero al mismo tiempo que podamos trabajar acá. Y no quiere decir que voy a tenerlas abiertas para que ustedes sepan que las puedo abrir. Basta que ustedes se den cuenta que mis manos son libres y que pueden contar cualquier cosa. Un elemento interesante, sobre todo cuando están haciendo cuestiones presenciales y, por ejemplo, no cuentan con un puntero y tienen que señalar una imagen que está en el PowerPoint, es señalar de verdad. O sea, señalar quiere decir utilizar mi brazo de manera extensa y poder señalar con precisión. Muchas veces nos han dicho, no se puede señalar, pero señalar es fundamental. ¿Y por qué es tan importante? Porque lleva a la gente. Señalar tiene que estar relacionado también con mi mirada. Yo no señalo en automático, yo señalo mirando y regreso a mirarte. De esta manera compruebo que me estás mirando y al mismo tiempo que estás haciendo lo que yo te he pedido. Y una vez que lo compruebo, mi mano ya puede bajar y eventualmente puedo recuperar mi posición para poder seguir comunicando. Entonces, nuestras manos tienen una serie de funciones importantísimas, pero la más importante es esta de generar la tangibilidad del discurso. La gente no va a prestar atención a las manos, pero siempre las va a percibir. El siguiente tema es la orientación del cuerpo. ¿Cómo me oriento yo ante mi audiencia? Y acá quiero enseñarles un truco que yo lo he llamado la regla de los 180 grados. Cuando ustedes se ponen frontales, totalmente frontales a la audiencia, no importa si la audiencia es grande, y ustedes miran hacia adelante y después girarán la cabeza para poderlos mirar cuando necesiten mirarlos, pero se orientan hacia adelante, ustedes se convierten en el ser más importante que hay ahí, en el punto de referencia, en el vértice del triángulo. Pero en el momento, por ejemplo, que tenemos un PowerPoint atrás y estamos en diagonal permanentemente para poder leer el PowerPoint, que es la típica que hacemos, ¿qué sucede? Sucede que la gente le estamos dando licencia para que mire eso que está ahí atrás. O sea, la regla de los 180 grados dice que solamente existe aquello que está delante de mí. 180 grados delante de mí. Yo soy el vértice. Si yo giro, estoy cambiando la posición de los 180 grados. Y ahora estoy haciendo que ustedes vean lo que está ahí atrás. Y les doy licencia para que lo hagan. Y ustedes pueden estar mirando allá. Y les debe pasar muchas veces que están haciendo una exposición o presentándose ante alguien y la gente está mirando un PowerPoint donde lo que ustedes están diciendo ya no les interesa, están más interesados en lo que está ahí atrás. Pero en el momento en que yo giro, le estoy diciendo, inconscientemente para ellos, que ahorita ya no es importante eso, importante soy yo. Entonces es muy importante saber trabajar con esto de la orientación del cuerpo. Si queremos ser absolutamente claros y directos, orienten su cuerpo, su rostro, hacia la persona con la cual están hablando. No jueguen a mitad camino. Y esto es muy importante. Fíjense que si ustedes ven el resto del cuerpo, pueden observar inclusive los pies. Y muchas veces los pies están ya listos para huir.
mientras que el cuerpo está mirando para el otro lado. Y ustedes lo perciben, aunque les parezca mentira. No es que sea un diccionario, pero si una persona ya tiene el cuerpo medio para irse, ustedes dicen, esta persona no quiere estar acá. Yo le voy a estar hablando y le estoy hablando así. Ya me estoy yendo. Entonces, el concepto es cómo trabajar para que la gente que nos escucha sienta que yo soy el punto de referencia. Tenemos también el tema de la proximidad. ¿Qué cosa significa proximidad? Obviamente en la comunicación virtual la proximidad se acabó. Es decir, estamos sentados probablemente frente a nuestra computadora y tenemos una distancia relativa con respecto al cuadro de la computadora. Pero en la comunicación presencial, ¿cuán cercano puedo estar yo a mi audiencia? Y obviamente depende de muchas cosas. Si estamos, por ejemplo, en una larga mesa de directorio y yo estoy parado delante de toda la audiencia, pues obviamente hay una cierta distancia, difícil de superar, a menos que se suban a la mesa y no es el caso. Pero ¿qué pasa si tengo una audiencia presencial? Estoy en un salón X, ¿hasta dónde me puedo aproximar? ¿Cuán cercano puedo ser? ¿O cuán lejano puedo ser? ¿Cuál es el punto ideal? Eso es difícil de definir de esta manera, habría que verlo en circunstancias específicas, pero obviamente hay un punto donde también el espacio del otro es importante. ¿Hasta dónde me puedo acercar? Esas dos personas que nos están escuchando están sentadas una al lado de la otra, pero si yo me voy demasiado cerca, esa persona se va a sentir invadida. Entonces, ¿cuál es el espacio natural donde ellos no se sienten invadidos, pero yo tengo el control del espacio? Hay una cosa que es muy importante. El espacio que yo cedo es el espacio que yo le doy a la audiencia. Ahora, si nos ponemos, por ejemplo, en un escenario y hay un podio y la gente está allá, ok, hay una institucionalidad por el escenario y el podio. Pero si yo decido bajar a la platea y hablarle a la gente, ¿dónde les hablo? Y eso depende mucho del carácter de la comunicación que yo quiera generar. Si la comunicación que yo quiero generar es una comunicación cercana, no lo haré de tan lejos, para que no se vea una cuestión autoritaria y distante y fría. Pero si por el contrario quiero justamente que se sienta esa cuestión de autoridad, pues lo haré de más lejos. Entonces, cada condición que ustedes manejen es significativa en la comunicación. El contacto es otro tema fundamental. ¿Cuánto puedo yo hacer contacto? Cuando nosotros saludamos, ahora con la pandemia han cambiado muchas cosas, pero cuando yo doy la mano a una persona, establezco una forma de contacto. Y a través de este dar la mano también vamos como identificando cómo puede ser esta persona. Una persona que nos da la mano demasiado firme y sin rigidez puede convertirse en un obstáculo desde ya. Otra persona que nos da la mano como si fuera un bistec descongelado, pues también es terrible, ¿no? Sentir una mano que es fofa. Entonces, el contacto nos da una serie de sensaciones. Muchas veces le ponemos la mano en el hombro a una persona para que pase, o, no sé, cualquier otra circunstancia. Por ejemplo, un amigo mío me contaba que se habían hecho experimentos de contactos muy leves, muy sencillos. Un caso era una persona que estaba hablando por teléfono por larga distancia, en un teléfono público, y había puesto una serie de monedas encima del teléfono. Se estaba demorando un poco y al salir hizo dos cosas diferentes, con diferente gente. Algunas personas salió nomás y se fue, les dijo disculpen y se fue, pero otra persona les dijo disculpen y les dio una pequeña palmada en el hombro. Esas moneditas que él había dejado encima del teléfono fueron devueltas en mayor cantidad de veces a la persona que fue tocada. O sea, esa persona, digamos, le devolvió, que entró después a la cabina. ¿Por qué? Porque de alguna manera genera un vínculo el contacto. Entonces, inclusive doctores que cuando están explicando la receta y diciendo qué cosa tiene que hacer, dice, y le hace un pequeño toque en la mano. Usted va a tomar esto, un par de toquecitos, 2 veces al día. La posibilidad de que esa persona responda a la receta es mayor que si no hubiera contacto. Obviamente tenemos una serie de problemas y de temas sobre el concepto del contacto y todas estas visiones contemporáneas que hay sobre el acoso. Pero el contacto es algo humano y lo importante es cómo va a funcionar. Entonces, teniendo atención a esto que les acabo de decir, de todo lo que significa el concepto del acoso, también es importante saber que podemos establecer cercanías físicas con nuestro oyente.
Estamos hablando obviamente de reuniones más pequeñas, no reuniones, digamos, multitudinarias. Y el otro punto fundamental es el uso del espacio. ¿Cuánto espacio es mío? ¿Cómo nos damos cuenta del uso del espacio? Pues muchas veces, por ejemplo, les debe haber pasado alguna vez que los llaman, o no sé, a una premiación o algo, y lo que hacen ustedes, por lo general, es irse a la parte de atrás junto a la pantalla, como si el escenario se los fuera a comer. La idea es que el espacio es de ustedes, que el lugar donde ustedes se paren para hablar es el lugar. Y si ustedes se van a otro sitio y se paran en otro lugar, ese va a ser el lugar. Ustedes tienen que asumirlo. Obviamente la distancia de la que habíamos hablado antes también es importante. O sea, si yo me voy demasiado atrás o demasiado cerca, creo problemas. Pero la idea es que yo me paro y le voy a hablar a la gente. Me establezco, no estoy balanceándome, ni moviéndome, ni haciendo gestos que son extraños, porque esto genera una sensación de incertidumbre. Ese vértice del triángulo se vuelve un vértice móvil. ¿Cuáles son las conclusiones que tenemos sobre este concepto de comunicación? Primero, que estamos trabajando en un proceso que implica a otro. Es decir, comunicarse no soy solo yo, soy yo y alguien más. Eso es muy importante. O sea, no basta con lo que yo pienso, no basta con lo que yo digo, tengo que pensar en lo que quiero de la otra persona, tengo que pensar que esa otra persona que está frente a mí es una persona que siente, es una persona que piensa, muchas veces diferente de lo que yo pienso, y es una persona que de alguna manera puede ser motivada o movida hacia algo. La segunda cosa importante es que el mensaje, la comunicación, no son solamente palabras. Y eso para mí es una base fundamental. Las palabras son importantes. Las palabras transmiten mensajes complejos, abstracciones, cuentos, mentiras, ficciones, lo que ustedes quieran. Pero es la manera como la decimos lo que hace que eso sea verdad. Un estafador nos estafa porque creemos esa mentira. ¿Y por qué la creemos? Porque él se ha dedicado a estudiar cómo hacer que la gente crea, jugando con las emociones de esa gente. Si una persona es ambiciosa, el estafador trabajará por la ambición y lo llegará a estafar. Y así funciona. Entonces, tenemos un elemento fundamental, que es nosotros trabajamos con el otro y es ese otro el que nos devuelve las cosas, nos devuelve la información que nosotros queremos. En esa relación estamos trabajando. Cuando nosotros tenemos una buena comunicación no verbal, el lado verbal se potencia. Aun cuando tengamos un buen lado verbal, si no tenemos un buen lado no verbal, este lado verbal se va al diablo. Muchas veces nos han vendido humo. Nos han vendido humo y hemos comprado humo. ¿Por qué? Porque parecía verdad. ¿Y por qué parecía verdad? Porque, como les dije, estaba organizado, era fluido, sabía hacer las pausas, sabía hablar, sabía mirar, etcétera, etcétera. Tenía una serie de organizaciones que no estaban solamente en el texto, que estaban en la manera de hacerlo. Entonces, tenemos que trabajar combinando ambas cosas. Combinando, por un lado, lo que es la comunicación verbal propiamente dicha, desarrollar nuestro discurso de una manera potente, orientado a una audiencia específica, eso es muy importante, y teniendo un objetivo, algo que yo quiero que ellos hagan. Y finalmente, desarrollar nuestra comunicación no verbal. El tema siempre es cómo hago para desarrollar mi comunicación no verbal. Me gustaría que ustedes se fijaran cómo es su manera de hacer cuando no están en una circunstancia de negociación propiamente dicha, cuando no están delante del directorio, o delante de una asamblea, o delante de un auditorio. ¿Cómo se comunican ustedes con sus amigos? Observen los niveles de libertad que tienen en la comunicación, porque no se trata de imponer nuevas cosas, sino de desarrollar cosas que están dentro de ustedes mismos. O sea, tenemos que dejar que salga ese yo que es capaz de conducir. Tener una buena comunicación nos va a permitir mejorar también nuestro nivel de líderes.
No es que eso sea liderazgo, pero si yo sé comunicar, mi liderazgo va a ser mucho más activo y más potente. Bien, hasta aquí lo que tiene que ver con la parte de nuestra teoría. ¿Cómo trabajarlo? Eso ya depende de cada uno de ustedes. Me gustaría de verdad que eventualmente se grabaran y vieran lo que están haciendo. Aun cuando las grabaciones lo que producen es una sensación extraña, porque al no estar delante de una audiencia real, lo que va a suceder es que ustedes están como haciendo un video. Yo ahorita, por ejemplo, estoy haciendo un video, pero tengo conciencia de que detrás de esta cámara están ustedes. Entonces, mi comunicación no es solamente un discurso, sino es una conversación con ustedes. ¿Qué tal si se plantean el hecho de no hacer presentaciones, sino de alguna manera hacer una conversación con la gente? Y esto obviamente no funciona para todo, pero para algunas cosas funciona muy bien, porque ya no van a estar de alguna manera separados de la audiencia, sino van a vincularse con ellos. Y ese vínculo, ese lado humano de la comunicación es siempre fundamental. Si no, se vuelve una cosa bien estándar. Un buen comunicador es aquel que nos mueve de nuestro sitio. Vamos a pasar a las preguntas que nos han enviado. Me dan un segundito, las reviso y estoy con ustedes. Acabo de asumir un rol de liderazgo y siento que mi comunicación tiene mucha oportunidad de mejora. ¿Me recomiendas algún libro, curso, taller? ¿Cómo puedo mejorar esta parte? Bueno, es como preguntarle al despensero qué tal es su vino, ¿no? Sí, claro, te puedo recomendar mi taller, pero vamos a algo más interesante. ¿Qué cosa puedo hacer yo si es que no llevo un curso de comunicación? Lo que les dije antes, o sea, procuren verse en sus situaciones cotidianas. Lo que tenemos que recuperar es la naturalidad de la comunicación. Libros hay varios. Pero déjenme decirles desde mi punto de vista, en ese sentido soy muy pragmático, háganlo. Pongan en práctica las cosas, arriésguense. Arriésguense a probar diferentes formas de comunicación. Obviamente podemos tener una guía con las cosas que les estoy diciendo ahora que pueden ayudar. Pero el asunto es arriesgar un tanto. O sea, cuando comencé a hablarles, les decía que ante las crisis, ante los cambios, nosotros buscábamos nuevas formas de comunicación. Vamos. Este es el momento para hacerlo. Exploremos cómo comunicarnos de una manera que sea un poco más intensa, más clara, más transparente. Libros, tengo un libro, lamentablemente el libro ya se agotó, se llama Cómo lo digo, es un libro que escribí con Patricia Bruce y podrían buscar en el mercado quién está trabajando directamente estas cosas si es que lo que están buscando es un taller. Creo que me comunico bien, pero me pongo muy nerviosa cuando lo hago ante muchas personas. ¿Tienes alguna recomendación para esto? A ver, lo dije en un momento en la charla, muchas personas no importan. Recuerden que siempre se van a comunicar uno a uno. No tengan miedo a la audiencia. Es como un monstruo de 1000 ojos que nos está mirando y entonces yo me siento juzgado o juzgada delante de esa audiencia. Nadie está ahí para juzgarte. Nadie está para ser tu juez. No estás en pos de una nota. No, pero es que mi trabajo corre peligro si yo no hago bien. Relájate. Si eres una persona profesional, lo que vas a hacer es decir lo que tú tienes que decir, de la manera correcta. No te preocupes por eso. Y si algo no está bien, te lo dirán y lo podrás corregir. Tampoco es mortal, tampoco es el fin del mundo. Lo que no te van a aceptar, naturalmente, es que estés pues dudando y trastabillando todo el tiempo. Entonces, ese nivel de confianza se adquiere de dos maneras. Primero, prepara adecuadamente tu presentación. Y acá quiero hacer un paréntesis muy importante. Muchas veces cuando se tiene que hacer una presentación, lo primero que hacemos es un PowerPoint. Y después lo que hacemos durante la presentación es dedicarnos a explicar el PowerPoint. Por Dios, ¿quién explica la pizarra? El PowerPoint es una pizarra. Entonces, primero es mi discurso, primero es lo que yo tengo que decir. Segundo, en base a eso que tengo que decir, yo preparo algún material de apoyo, puede ser un papelógrafo, puede ser un PowerPoint o lo que quieran, y eso me ayuda a ejemplificar aquello que yo estoy diciendo y no al revés. No estoy para decir lo que dice el PowerPoint. El PowerPoint me tiene que seguir a mí. Entonces, regresando a lo que había preguntado, ¿cómo
trabajar, te pones muy nerviosa, piensa que solamente le estás hablando a una persona. Y aunque esa persona sea tu jefe o la persona que tú le tienes más miedo en el mundo, háblale desde tu punto de vista profesional. Siente que en ese momento, cuando tú estás hablando, la que domina la audiencia eres tú y no esa persona que te está viendo. El problema que tenemos es un problema que viene desde la educación. El profesor siempre nos sancionó con una nota, buena o mala, pero era una sanción, finalmente. Entonces, si me equivocaba, tenía 0. Y el tema no es ese, el tema es cómo yo hago que el profesor sienta que yo sé. Y hay manera de hacerlo, creo que todos en algún momento lo hemos hecho. La comunicación es 1 a 1, no te preocupes. ¿Cómo lograr que lo que quiero transmitir converse con mi lenguaje corporal? A ver, obviamente no es que lo que tú quieres transmitir tiene que conversar con la gente, pero entiendo por la pregunta que tú quieres que haya un vínculo entre lo que tú quieres decir y que tu cuerpo diga lo que tú estás diciendo. Pues es muy simple, di la verdad. ¿Qué pasa cuando uno dice la verdad? Todo nuestro cuerpo se alinea para poder decir la verdad. Si me dicen, por ejemplo, ¿qué hiciste anoche? Nada, yo estuve aquí en la casa. Obviamente ahí no dije la verdad, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es, nada, estuve aquí en la casa. Esta forma de trabajar es bastante simple. El problema es que estamos buscando tips, estamos buscando normas para hacer las cosas. Y en realidad tenemos que ser nosotros mismos. Este no es un asunto de seguir patrones. Es un asunto de identificarnos con ese lado interno que tenemos. Y les aseguro que todos lo tenemos. Porque esa persona que se pone nerviosa, o esa persona, como la que me está escribiendo acá, que dice que cómo hace para conversar entre su lenguaje físico y su lenguaje verbal, es una persona que sí lo hace en otras circunstancias. Pero ante una situación como una presentación donde se siente juzgada, también va a sentir que hay trabas, se pone nerviosa, se endurece, se le seca la garganta, le tiemblan las piernas. Eso es normal. Todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo. El asunto es no contarle nuestro miedo a la audiencia. ¿Me podrías dar algunos tips para conectar mejor con los mensajes? Perdónenme, pero no creo en los tips. No creo en los tips. Yo creo realmente en el trabajo de entrenamiento. El tip es la norma típica americana, por los gringos son muy de tips. Este es el tip. No hay tips. Si ustedes se pegan a un tip, ya comienzan a ser falsos. Y si son falsos, no van a ser creídos. O sea, me ha pasado, les cuento una vez, ¿ya? Yo trabajaba haciendo locuciones. Y mucho tiempo, durante toda la década del 90 yo hice locuciones para radio, para televisión. Y de pronto llega un muchacho que recién había salido de una escuela de publicidad y lo mandan para que dirija la locución. Entonces leí el texto y me acerco al muchacho y le digo, oye, dime cómo quieres que lo haga, ¿no? Y el chico, tip que le habían dado que él pensaba que había aprendido, ¿no? No sé, sorpréndeme. Y uno sabe, pues gallo viejo con el ala mata, ¿no? Le dije, a ver, mira, yo voy a ir a tomar un cafecito, piensa cómo quieres que haga la locución y regreso. O sea, estas sensaciones de tengo el tip para hacer que tú hagas algo que yo no sé muy bien qué cosa es, bueno, en ese caso funcionó mal, pero él pensaba que así podía funcionar. El tip es una recomendación si quieres, pero detrás del tip debe haber trabajo, entrenamiento. No vayas a una presentación si no la has ensayado 3, 4, 5 veces. Que sepas la secuencia de la presentación, que te ayude a trabajarla de una manera, desarrolles los enlaces entre una idea y la siguiente. Esos serían los tips que podría darte. ¿Cómo infundo confianza a través de la comunicación? La confianza es algo que se genera. Y una de las cosas que va a funcionar es que tengas, digamos, el conjunto de elementos que hacen que la comunicación sea confiable. Toda negociación, estábamos hablando de que la comunicación es negociación, se basa en confianza. Si yo no confío en ti, no negocio contigo. Así de simple. Entonces, ¿cómo generar confianza? Mira bien, usa bien tus manos, organiza bien tu discurso, trabaja fluidamente, todas las cosas que les dije. O sea, la confianza muchas veces no la tenemos completamente. Nos estamos haciendo pila de miedo,
porque estamos frente a una audiencia que no conocemos. Es verdad. Pero si yo comienzo a aplicar estas cosas de pararme bien, de mirar bien, de utilizar bien mi espacio, habiendo preparado mi presentación, obviamente al principio vas a tener un poquito de nervios, nos pasa a todos, inclusive a los profesionales. Lo interesante es que si has desarrollado estas capacidades y se van a ir desarrollando día a día, no se van a solucionar porque hayas escuchado esta charla, pues probablemente lo puedas mejorar. Trabajo en recursos humanos y tenemos un reto grande con la comunicación de los líderes con sus equipos, sobre todo cuando es virtual. ¿Cómo nos recomiendas abordarlo? La comunicación virtual tiene un tema serio. Al ser una comunicación no presencial, al estar cada uno en su lugar, no tenemos el famoso contacto directo de lo que hablamos en un momento, ¿no? La proximidad, el contacto, el poderlos ver directamente. Entonces, una de las características de la comunicación virtual es que mucha gente mantiene las cámaras apagadas. Y es difícil pedir que enciendan las cámaras, pero se puede hacer, ¿no? Yo cuando trabajo con mis talleres pido, enciendan las cámaras, porque tengo que ver a la gente. Comunicarse virtualmente es complejo, porque es una forma diferente de comunicación. Les decía en un momento que la mirada en la comunicación virtual tiene que ir a la cámara. Y la respuesta que me da toda la gente, sí, pero es que yo tengo que ver a la gente cuando le hablo, tengo que ver sus reacciones. De acuerdo. Pero ¿qué cosa está viendo la gente cuando tú miras la pantalla? Voy a hacer un ejemplo ahorita. Voy a poner a mirar la pantalla y les estoy hablando. Obviamente acá no tenemos la comunicación que teníamos antes. ¿Por qué? Porque al mirar la pantalla no estoy mirando a los ojos de mi oyente. Entonces la primera cosa que habría que hacer es trabajar la mirada. Segundo, hacer obviamente discursos muy concretos y muy específicos. Y de alguna manera no hacer soliloquios, monólogos, sino buscar que haya una participación real, hacer que la gente intercambie ideas contigo. De esa manera no se convierte en una audiencia pasiva, sino se convierte en una audiencia que está proponiendo cosas. Hay que buscar formas de comunicación ahí, hay que buscar formas de interacción, pero la idea es que se logre hacer esto. Ahora ya estamos entrando en una fase de trabajo presencial, pero la comunicación virtual no se va a ir. Entonces, la ventaja que tiene es que los límites pueden ser más estrechos, se pueden trabajar límites de tiempo, ¿no? más precisos, y se puede trabajar cosas muy específicas en cada reunión. Pero lo importante es eso que les estoy diciendo, hagan participar a la gente, no la dejen pasiva. Y eso puede ayudar sinceramente a que haya un cambio en la comunicación. La comunicación virtual, piénsenlo, es una gran ayuda, en el sentido de que puedo estar comunicado con la gente en diferentes lugares. Al mismo tiempo tiene su desventaja, que es que al no estar presenciales, no solamente por la cuestión de control, que es el rollo que tienen en general los ejecutivos sobre sus trabajadores, sino al no estar presentes, por ejemplo, se pierde una cosa que es interesante, que es la comunicación entre los oyentes. Estoy hablando y ustedes quieren comunicarse entre sí, cuando están presentes delante de mí pueden hacer un comentario, pero si están en una reunión virtual solamente por chat, y no es lo mismo. Entonces, necesitamos que haya interacción. Creo que ese es un elemento fundamental para poder trabajar. De esta manera llegamos al final de este webinar. Espero que hayan recibido algunas cosas importantes y que las puedan utilizar en su vida cotidiana. Igual, piensen que la comunicación es algo que hacemos todos los días, que ustedes están vivos en estos momentos porque tienen ya una comunicación eficaz. Si no la tuvieran, no podrían ni siquiera comprar algo o tomar un taxi. Entonces, la comunicación eficaz está en nuestra vida cotidiana. El asunto es cómo hacemos que eso pase a nuestra vida laboral, por ejemplo, y que tenga estas consecuencias positivas. Piensen siempre que necesitan un objetivo claro y preciso y que cuando van en pos del objetivo, ustedes tienen que diseñar una estrategia en función de una audiencia específica. De esta manera me despido agradeciéndoles a ustedes y agradeciéndole a Interbank que me haya invitado a dar esta conferencia.